There we go. We're live. Hi, Ida. Hi, Kay. Woohoo! Straight up together. Amen. It's always a joy to see you, beloved. Same here. Okay, Jesus, this is going to be another one of those sessions of love. You know, it's just a reminder when we come together that love is the natural state. Ok, Jesús, entonces esta va a ser otra sesión de amor para recordar que esto es, que el amor es un estado natural. Just one second. Thank you. We're coming into the cool weather period here. Está empezando a hacer un poco de frío. So we're going to look at this whole idea of awakening, coming and going. Entonces vamos a mirar esta idea de despertar, del despertar como que viene y se va. Because it feels like that. You can have a very deep awakening experience and it's so wonderful and oh my gosh, the world is one. Porque se siente así. Tú pudieras tener esta maravillosa experiencia en el que tú dices, wow, qué lindo, el mundo es maravilloso, el mundo es uno. You know, these great, oh, I'm not a body and there's no one here. Todo el darte cuenta de que, oh, no soy un cuerpo y aquí no hay nadie. And the consciousness gets involved in spiritual awakening. Y la conciencia se involucra en el despertar espiritual. First of all, it loves to fling you out into some far galaxy and go, look at all the galaxy and look at all this. En primer lugar, le encanta lanzarte por ahí a una galaxia lejos y te dice, mira esta galaxia y mira todo esto. It's helpful to remember that light is simple. Es útil recordar que la luz es simple. Okay, light is here. It's just what is. La luz está aquí, es simplemente lo que es. Before all thoughts, before all feelings, before all emotions. Antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier sentimiento, antes de cualquier emoción. Before time began. Antes de que el tiempo comenzara. Before your grandparents were born, what's there? Antes de que tus abuelos hayan nacido. I think that one might have come from Nisargadatta. Pienso que eso llegó de Nisargadatta. Okay, but it's important to do a light check. Learn to do a light check. The light is here before thought. Es importante hacer una revisión de la luz. Hagamos una revisión de la luz. La luz está aquí antes del pensamiento. So enlightenment, you're light. It's all, that's it, period. Entonces la iluminación simple. Tú eres luz. Eso es todo. Punto. You know, and I just could feel that, like I'm going to climb out of the box. I'm going to climb the highest mountain. I'm going to do, you know, all these ideas about what it takes to spiritually awaken. Puedo simplemente mirar esto, no voy a subir a la montaña más alta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Todas estas ideas que nos dicen qué es lo que es estar despierto espiritualmente. And then, you know, you'd look out there and it would seem like someone outside got hit by the wake up fairy and then they were spiritually awakened. It's like, how come I'm not spiritually awake? Y luego tú te das cuenta que haces eso y pareciera que alguien fuera de ti le dio el hada madrina que los despierta y entonces ellos están despiertos y tú dices, bueno, ¿y por qué yo no estoy despierto? When is the spiritual awakening fairy going to hit me on that? ¿Cuándo es que el hada del despertar espiritual me va a dar a mí?
You know, that it's some kind of magic and there's the lucky ones that get to see it. Saben, hay cierto tipo de magia y son esos afortunados que logran verla. Okay. Luck has nothing to do with it. Ok, la suerte no tiene nada que ver con eso. You know, hoping and wishing and praying has nothing to do with it. Saben que esperar y desear y orar no tiene nada que ver con eso. The light is already here. Enlightenment is here already. La luz ya está aquí, la iluminación ya está aquí. And I remember hearing that. It's like, where is it? Y yo recuerdo escuchar eso y pensar, pero ¿dónde está? Light is the only equal opportunity in this world. It is the only thing that is equal. La luz es la única oportunidad que es igual para todos. Es la única cosa que es igual para todos. Because the ego plays the game of the haves and have-nots. Some get it and some don't get it. Porque el ego juega este juego del tengo y lo que no tengo y lo que algunos consiguen y lo que algunos no consiguen. So we know what the principles are. Entonces sabemos cuáles son los principios. Okay. So you can have some it's not rocket science, as we talked about, because like my 7-year-old niece went around talking about light after the headless way experiments. Esto no se trata de algo complicado, científico, porque yo les he comentado a ustedes de mi sobrina de 7 años que empezó a hablar de la luz después de un experimento de la cabeza. So, and if you contemplate light and you contemplate like Nisargadatta, you just contemplate like his master told him to contemplate. Entonces, si tú contemplas la luz, como lo dijo Nisargadatta, su maestro le enseñó que contemple. Okay. Eventually, it will dawn that there is something here that is unchanging and unmoving. En algún momento va a llegar a ti que hay algo aquí que es inmutable y que no se mueve. Es inmutable, incambiable. The light is unchanging. It's the only consistency there is. La luz no cambia, es la única cosa consistente que existe. And then the ego is going to deliver out all kinds of movements and changes for a spiritual awakening experience. It wants that kind of experience. Pero el ego te va a estar dando todo tipo de cambios y movimientos y experiencias para el despertar, porque él quiere que tú estés en esa experiencia para despertar. It can be very simple. It's like, oh my goodness, there's something here that doesn't change or doesn't move. Y puede ser algo muy simple, simplemente. Okay, the light is unchanging nature. It's just what is, it's here. Ok, entonces la luz tiene una naturaleza que no cambia, es lo que es, está aquí. But there's such a deep addiction. Consciousness is the addiction to an experience other than light. Pero hay tal adicción, una adicción tan profunda, la conciencia está adicta a hacer cualquier cosa que sea una experiencia que no sea la luz. And consciousness, the play of consciousness is to love a story. So it likes a story about awakening. Here's my awakening experience. Entonces a la conciencia le gustan las historias, entonces tiene una historia con respecto al despertar. Aquí está mi historia de cómo desperté. If you look, there are like a lot of websites and they talk about, here's the checklist of signs of spiritual awakening. Si te das cuenta, hay cantidades de sitios en internet donde hay una lista que te dice, aquí están las señales de cómo de que estás despertando. Because the ego likes nothing better than to figure out when spiritual awakening is going to happen.
Porque al ego no hay otra cosa que le guste más que estar intentando darse cuenta de cuándo es que vamos a experimentar la iluminación. Everyone, without exception, is an equal opportunity to recognize life. There is just no exception to that. Todos, sin excepción, son una oportunidad igual para reconocer la luz. No hay excepción en eso. Okay, so that's the first thing. It's the only thing that if you follow, there's 100% probability. There's nothing in life that has 100% probability like the fact that you are light. Entonces esto es 100% seguro de que si tú sigues la luz, hay un 100% probabilidad de que encuentres el hecho de que tú eres luz. Okay, the light is here and there's nothing that we can do about it because it is what is. Ok, la luz está aquí y no hay nada que tú puedas hacer al respecto porque es lo que es. So we can have all these seemingly mystical experiences and you fly away and you go into the, some kind of trip out into the universe or something like that, okay? Entonces hay todo ese tipo de experiencias místicas en las que tú viajas y te metes en un lugar para tener esta experiencia, ¿no? Nada de eso está malo. But you don't have to do all that because it's here right now and you can see it. Pero tú no tienes que hacer eso porque ya está aquí, lo puedes ver. Okay, and that's why like Muji is so great because he's really good at pointing at the recognition. Look what's here, just look. Por eso es que Muji es tan bueno porque él simplemente te señala que de lo que se trata es el reconocimiento de ver lo que está aquí. Solamente mira lo que ya está aquí. It's so beautiful because he calls it natural noticing. You just notice what's here. Eso es tan bonito porque simplemente se trata de lo que tú te das cuenta de manera natural. Tú simplemente te das cuenta de lo que ya está aquí. But then consciousness, which is a story machine, will write a story about the light. Pero la conciencia, que es una máquina de hacer historias, va a escribir una historia respecto a la luz. So what happens very commonly with those that are dedicated to recognition of light, or you don't have to be, sometimes it's true, all of a sudden you will recognize, oh my gosh, there's something here that's unchanging and undying. Entonces lo que es muy común es si tú estás mirando en reconocer a la luz, bueno, simplemente puede ocurrirte así también, que tú te das cuenta, wow, aquí hay algo que es inmutable. It's like y yo soy eso. The spiritual mile high club, everybody's going to get in the mile high club, just in spiritual club, the spiritual I see what light is club. Entonces está hablando de que hay del club, tal vez pienses que hay un club de tener esa experiencia que te eleva espiritual. Es un club. There's no club. You just see it that the light's here, and then. Y no hay tal club, no es un club de tener experiencia elevada espiritual. Tú simplemente miras que la luz está aquí y entonces. And then you got lines of people lining up in front of the master in satsang going, what happened to the light? Entonces tienes un montón de personas haciendo fila delante del maestro en satsang diciendo, ¿qué pasó con la luz? So then you look again and you recognize, oh, the light's here. Y tú vuelves a mirar y entonces te das cuenta y dices, oh, la luz está aquí. So the recognition of light is simple. Entonces el reconocimiento de la luz es simple. Now we have to talk about consciousness. Ahora tenemos que hablar de la conciencia. It is a complete denial of that fact that there is only light. La conciencia es la completa negación del hecho de que lo único que existe es la luz. The ego likes facts, like what it think is a fact for, the distance between the earth and the moon. This is a fact. No. Al ego le encantan los hechos, ¿no? El hecho de la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Ese es un hecho. But we're going to talk about the happy fact. Here's the happy. Pues vamos a hablar de los hechos felices, del hecho feliz.
if you look and if you're determined, there is nothing that can stop you from seeing what you already are, which is light. Si tú miras y tú estás decidido, no hay nada que pueda evitar que tú puedas llegar al reconocimiento de que tú eres la luz. Okay. So the light does not come and go. This is very important to keep looking and noticing that the light is always here. Entonces la luz no es que va y viene, ¿no? Esto es algo muy importante, que nosotros nos demos cuenta de que la luz siempre está aquí. And that the entire ego thought system is to have a story that it's not here. Y todo el sistema de pensamiento del ego es tener una historia de que la luz no está aquí. So all that's happening, if you recognize light or you have a beautiful spiritual awakening, entonces todo lo que ocurre si tú reconoces la luz y tú tienes una experiencia de despertar espiritual, and then you feel a lot of rage or anger coming up, y después tú sientes que viene ira o disgusto que emergen, or it may seem like your life is going into the dumper. o pudiera parecer como que tu vida se está yendo al basurero. Is that what's happening is if you've asked, like in A Course in Miracles, or you've really wanted to contemplate and recognize your divinity, what is. Lo que está ocurriendo es que si tú realmente, como nos enseña el curso de milagros, si tú realmente quieres contemplar tu divinidad, lo que is the play of consciousness, which is, it's like a constellation of desires to say, I am anything other than light. es el juego de la conciencia, que es una constelación de deseos de decir, yo soy cualquier cosa menos la luz. Okay, so first of all, we have to have, again, the light test. The light test is the light here. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es hacer la prueba de la luz. La prueba de la luz es, ¿está la luz aquí? It's just natural noticing. You just start to and then you recognize that, wait, there's something here that's unchanging and undying. Es una manera de notar que es muy natural. Empiezas a mirar y llega un momento que dices, wow, hey, aquí hay algo que no cambia y que no muere. In A Course in Miracles, it's called the holy instant, that recognition. Y en el curso de milagros se lo llama el instante. Tanto, ese reconocimiento. There you go. So the recognition is simple, but the play of consciousness is to hide all these desires for everything except light. Entonces el reconocimiento es muy simple, pero el juego de la conciencia precisamente se trata de esconder el deseo de todo lo que no es la luz, los deseos de cualquier cosa que no sea la luz. So the consciousness is a play, it's Genesis, it generates the idea that there's something other than infinite light as reality. Entonces, la conciencia es un juego que genera, es un génesis de la idea de que hay otras cosas que no son la luz. So if you really want to keep spiritual awakening simple, which... Entonces, si tú realmente quieres mantener el despertar espiritual simple, que es... Okay. The simplicity is, first of all, the light test. Is the light here and is it always here? La simplicidad es esta. Primero, la prueba de la luz. ¿Está aquí la luz y está siempre la luz? Okay. And then the second thing is, am I willing to admit that is what I am? That's me. Y la segunda cosa es, estoy dispuesta a admitir que eso es lo que yo soy, que eso soy yo. Now, you might hear some spiritual teachers say, you know, like Nisargadatta, he'll say, I am that. He recognized, okay, that's my identity. Bueno, vas a encontrarte algunos maestros espirituales como Nisargadatta que dicen, no lo soy, esa es mi identidad. Okay, and if you contemplate long enough, you'll have that's revelatory experience. Y si tú lo contemplas, y si tú lo contemplas por el tiempo suficiente, vas a tener
Esa experiencia reveladora de, But then pero entonces there'll be little, unhappiness, there'll be anger, there'll be frustration, there'll be all these different plays in consciousness. Pero entonces va a haber disgusto, frustración, infelicidad, todo este tipo de juegos en la conciencia. You might even see like you have a beautiful awakening experience and you're really joyful for a while, and then all of a sudden it feels like hell breaks loose. Pudieras inclusive tener la experiencia de que tú estás teniendo una experiencia de despertar maravillosa y estás feliz por un rato y luego parece que se desató el infierno. So you have to go to this, the light is the only reality, that infinite light that's easy to see. Entonces tienes que inmediatamente ir a que la luz es la única realidad, esa luz infinita para que tú la veas. So anything that moves is not it. Entonces cualquier cosa que se mueva no es la luz. So all that movement that's coming up, all those emotions and play, it's just to look at it so it can be released from the subconscious mind, the desire for that experience. Entonces todas las cosas que emergen, esas emociones, es simplemente para que las miremos, para poder mirar todas el deseo por esa experiencia. So that just means there's more subconscious content that needs to come into awareness so that it can be cleared. Toda esa experiencia para ser liberada. Entonces, eso únicamente indica que hay más contenido allí que está esperando ser limpiado. And seeing how hungry consciousness is in the play to have all these horrific experiences. Y darnos cuenta de cuánta hambre tiene el juego de la conciencia para tener todo este tipo de experiencias horrorosas. All these experiences that deny inner light. Todas las experiencias que niegan la luz interior. See, the light is consistent. Porque démonos cuenta de que la luz es consistente. And the light is just, it doesn't move or change. It's consistent. Y la luz simplemente ni se mueve ni cambia. La luz es consistente. So identity is happiness. It's just the same. True identity is just happiness. Entonces la identidad es la felicidad, es lo mismo. La identidad real es felicidad. So the other way it's simple is the test of spiritual awakening. If you want to have a test of spiritual awakening. Entonces otra cosa que es fácil es la prueba del despertar espiritual. Si tú quieres hacer una prueba del despertar espiritual, it's not the recognition of one. Is not the recognition of one, meaning one person? Yes, that you recognize, oh, everything's one. It's not the recognition of one. It's not the recognition. That's commonly called spiritual awakening. Okay, entonces el despertar espiritual no es el reconocimiento de uno. Eso es lo que comúnmente se lo llama el despertar espiritual. This test for spiritual awakening, okay, Ok, la prueba para el despertar espiritual, repito, no es el reconocimiento del uno. La prueba es a consistent state of peace of mind. Es un estado consistente de paz mental. Okay, and joy, you just consistent joy. Y el gozo, un gozo consistente. I get what you mean now, okay. Okay. So we don't stop at saying, I am one. Now we live a consistent state of joy and peace. Yes. We are supreme one. Okay. happiness. You want to explain that? Yes. Entonces lo que nos dice Kay es que no, el despertar espiritual no se detiene en el reconocimiento de que somos uno, sino se trata de tener una experiencia de paz y gozo consistente. ¡Yay! Esa felicidad. El gozo. Hold on, just consistente. Can't hear you. Okay. So
Yeah, if you want the real test, because what's going to happen is the ego is going to focus on all the symptoms. Si realmente quieres el test de verdad, porque lo que va a ocurrir es que el ego quiere enfocarse en todos los síntomas. And Jesus says in A Course in Miracles, you do not know your advances from your decline, your retreats. Your advances from your retreats. Y Jesús nos dice en el curso de milagros, tú no sabes cuánto has avanzado en lo que parece que has retrocedido. Okay. So we need, what's helpful is in A Course in Miracles, we refer to that inner light. We call that inner light Jesus, or I call it Jesus. Entonces, lo que es útil en el curso de milagros se refiere a la luz interior. Nosotros llamamos a la luz interior, o yo hago referencia a esta luz interior como Jesús. But it's the voice of wholeness. Pero es la voz de la totalidad. It's the symbol for the memory of totality of our identity. Es el símbolo del recuerdo de la totalidad, de nuestra identidad. And it's been really helpful to refer to that voice to interpret the movement, because the ego is going to interpret movement in a not a good way. Y es bueno recurrir a esa voz para interpretar el movimiento, porque el ego va a interpretar ese movimiento no de una buena manera. The ego is an interpretive function. Consciousness is interpretive by its nature. It interprets everything. El ego tiene una naturaleza, una función interpretativa. La conciencia es interpretar por naturaleza. So it's helpful to go to that voice within and go, am I holding on to something in my subconscious mind? Entonces es útil recurrir a la voz interior y decir, ¿estoy sosteniendo algo en mi mente subconsciente? Or am I willing to see what's true and release it? ¿O estoy dispuesta a ver lo que es verdad y liberarlo? And in A Course in Miracles, of that release of that subconscious content is called a miracle. Y en el curso de milagros, esa liberación del contenido del subconsciente se lo llama un milagro. So if these, we call them twitches, if like pain or suffering or mind attacks come up. Entonces, si lo que nosotros llamamos incomodidad, que pudiera ser dolor o molestia o lo que llamamos un ataque mental, You just don't, say the last part, please. Mind attack. if whatever comes Si es que up, esto emerge, si esto surge, Okay. lo que sea que se presente, que es Just una know incomodidad, that you're a powerful infinite being, and you can go down there. We go down there, we call it with Jesus, with the voice, to be shown what is in the subconscious mind that still needs to be released. entonces simplemente necesitas recordar que nosotros vamos con Jesús o con la voz allí abajo para revisar qué es lo que está en mi mente subconsciente que necesito liberar. Because you'll hear this in spiritual circles. It's like, oh, I can't see, there's like a veil. And Porque I tú can't vas a see past the veil. Vas a escuchar algo en los círculos espirituales en el que dices, oh, no puedo ver, parece que hay un velo. The Hay un veil velo que no me permite ver. is the subconscious desire not to see that the light is here now. El velo es el deseo subconsciente de no ver que la luz está aquí. Okay, it's the relishing of not seeing true identity. Es el disfrute de no ver la identidad verdadera. So since the light is here always, Entonces, ya que la luz ya está aquí siempre, for myself, it was helpful to see that it's not enlightenment, like something's happening. para mí fue muy útil ver que no se trata de una iluminación como si algo estuviese pasando. It's ceased to deniement. It's ceasing to have all these hidden subconscious denials that deny the light's already here. Es simplemente la cesación de la negación, es dejar de negar todos estos deseos subconscientes de que la luz está aquí. So it's the willingness to turn inward and go, are all the thoughts I'm having, is this true? Are these... Entonces esa es la voluntad de ir hacia adentro y decir,
todos estos pensamientos que estoy sosteniendo ¿esto es verdad? Are all the assumptions I've made about this world true? ¿Son todas las cosas que asumí con respecto a este mundo, ¿es eso verdad? So as long as there's a single subconscious desire for something other than peace, other than light, that Entonces, mientras haya un solo deseo subconsciente por cualquier cosa que fuese paz o luz, there can not be what's called abiding awakening. o sea, cualquier cosa que no sea paz o luz, say that again, Kay. As long as there's this subconscious content of denial, Mientras haya un contenido subconsciente de negación, the abiding awakening experience of consistent state of peace and joy does not stay. It can't stay. esta experiencia consistente de paz y gozo, el quedarse en la paz y gozo, no puede presentarse, no puede mantenerse consistentemente. Because it's the desire to affiliate with the changing and the moving. Porque es el deseo de afiliarse con lo que se mueve y con lo que cambia. Rather than rest as I need do nothing. En lugar de permanecer como el no necesito hacer nada. Now, in A Course in Miracles, there's a lot of confusion between I need do nothing and the assignments Jesus tells you to do. Ahora, en el curso de milagros hay mucha confusión con respecto al no tengo que hacer nada y las asignaciones o tareas que Jesús te pide que hagas. As the subconscious content clears out, you just see there isn't anything to do because it's all given already. Light is light. A medida que todos los deseos subconscientes son liberados, tú te das cuenta que no tienes nada que hacer porque ya se te ha dado todo. La luz es luz. Light doesn't have a personal improvement plan. La luz no tiene un plan de mejoramiento personal. Okay, so now our function becomes. Entonces ahora nuestra función se vuelve. For those who feel the call to consistent state of peace, joy, and happiness. Para aquellos que escuchan el llamado, estado consistente de gozo y felicidad. To turn inward and look to see and release all of these subconscious desires that are hidden in the subconscious mind. De mirar hacia adentro y mirar todos los deseos subconscientes que están escondiendo la luz. And then admit, you'll see it. They are relished, they are loved, they are the beloved, they're the treasure. Y entonces ahí, cuando tú contemplas todos estos deseos subconscientes, te vas a dar cuenta que ellos en realidad son el disfrute, eso es lo que amamos, es lo que queremos. So the only way not to be consistently happy is have a desire for something other than a consistent state of happiness. Entonces la única manera en la que nosotros no podemos ser consistentemente felices es cuando tenemos ese deseo de vivir una experiencia que no es consistentemente felicidad y paz. So that's why you have to be, if peace and joy, a consistent state, and awakening is really a desire, that's why God and his kingdom can be the only thing that is desired. Entonces, pues esta es la razón por la que Dios y su reino son la única cosa que deben desearse. Because the play in consciousness and being in the world those are all the denials that the light is all there is. Porque el juego de la conciencia son en el mundo y todo lo que se presenta son las negaciones de lo que ya es. And that's one of the powers of A Course in Miracles. Y este es uno de los poderes del curso de milagros. Because now we have a text that's showing here is every single place in the subconscious mind where there's something at play to deny light. Porque ahora tenemos una prueba donde nos muestra aquí están todas las cosas que están en tu mente subconsciente que están en juego para negar la luz. And a new covenant y en un nuevo convenio was helpful for me to start
having a dialogue about how to look down in the subconscious mind and release every single desire for something other than happiness. Y esto fue muy útil para mí, para poder ir allí y mirar cada uno de los deseos subconscientes para poder liberarlos y estar en un estado consistente de felicidad. Because the ego would keep those desires, they're called private thoughts, hidden out of awareness. Porque el ego sostendría todos estos deseos que se llaman pensamientos privados escondidos de la conciencia. So now we have the means given to come together and to look to see what's true. Entonces ahora tenemos los medios para unirnos y mirar lo que es verdad. Not to tell a story about this is what's happening to me. It's not a good use of time. No para decir una historia de que esto es lo que me está pasando, porque eso no es un uso útil del tiempo. It's to have that discernment that we're not at peace. Oh, look, I'm not at peace. I need to see this another way. Es simplemente tener el discernimiento de no estoy en paz. Hey, no estoy en paz. Necesito ver esto de otra manera. And then look to see that desire and see how much those desires are really relished and loved. Y mirar esos deseos para mirar cuánto realmente nos gustan estos deseos. The spiritual awakening is not difficult. El despertar espiritual no es difícil. But the consciousness loves to give itself a really hard time for awakening process. Pero a la conciencia le encanta darse a sí misma un momento difícil, este proceso que sea difícil. So you can ask, and we use the word Jesus or the Holy Spirit or that voice of wholeness. Entonces tú puedes preguntar y usamos la palabra Jesús o el Espíritu Santo o esa voz de la totalidad. And it's very illuminating to ask this question. Es muy iluminador hacer la siguiente pregunta. Do I relish an experience below my level of awareness of having a difficult awakening experience? ¿Acaso Yes. disfruto de una experiencia por debajo de mi nivel de conciencia de hacer que el proceso de despertar sea difícil? Y podemos preguntar y escuchamos. See, that would need to be released because Eso tendría que ser liberado. or we talked about it here. We had a session on the dark night of the soul. Nosotros ya hablamos de eso, tuvimos una sesión respecto a la noche oscura del alma. But until you look directly, you will not see how deep in the delusion that you are. Pero a menos que tú veas directamente, no te vas a dar cuenta cuán profundamente tú te encuentras en la demencia del engaño, de la ilusión. You know, you've heard this in spiritual Maya, the illusion. Tú has escuchado ya la palabra de Maya o ilusión en los. And then you have spiritual teachers talking about the desires. You have to release the desires. Y maestros espirituales hablan respecto a los deseos, que tienes que liberar esos deseos. It's a desire for an experience of other than happiness. Es un deseo por una experiencia de cualquier cosa que no sea felicidad. So you can ask, in my case, I talk to Jesus, Puedes preguntar, en mi caso, sabes, yo le hablo a Jesús, pero le puedes preguntar. And if you've got that communication going, it's the best thing that happened to me. Si tú tienes esa comunicación ya establecida, eso es lo mejor que me pasó a mí. Because to have the help of that voice to find every single subconscious desire and to release it is invaluable if you want an abiding spiritual awakening. Porque tener esa voz que te muestre los deseos que necesitas liberar es invalorable, o sea, muy, muy valiosa para tu experiencia de querer despertar. A permanent cease to denyment. Una cesación permanente de la negación. To abide as the natural state, which is happiness. Para permanecer como el estado natural, que es la felicidad. And to see that Jesus is a ridiculously happy guy. Y darnos cuenta que Jesús es un hombre súper ridículamente feliz. Okay? Because he was the symbol of
Because he is the symbol of cease to denyment. Porque él es el símbolo de la cesación de la negación. Okay, the resurrection. I will know the body has no power over the Son of God. Ok, la resurrección. Yo sabré que el muerte no tiene el cuerpo no tiene ningún poder sobre el Hijo de Dios. Okay, and his message on the cross that you don't hear often, and I'm going to say what it is. Y su mensaje en la cruz, que tú no lo escuchas a menudo y que voy a decirlo. For those in A Course in Miracles, it's for everyone, but you won't see it till you go in the subconscious mind and see this. Para aquellos que están en el curso de milagros, pero es para todos, pero no lo vas a ver hasta que no vayas a la mente subconsciente, porque no lo quieres ver. You are happiness as made by God, period. El mensaje es, tú eres felicidad tal como fuiste hecho por Dios. So Jesus is merely the symbol of full acceptance of union with the Father, full acceptance. Entonces Jesús es el símbolo de la completa aceptación del Padre, completa aceptación. And to be so transcended of this world that you're happy in every circumstance, including on a cross. Y de ser tan trascendente y trascender tanto este mundo que estés siempre feliz, inclusive en la cruz. Okay, and you know this thing, he suffered and died. Jesus, I'm asking if it's okay to say it, he did not suffer. Y tú sabes, dicen que él sufrió, pero le estoy preguntando en ese momento, Jesús, le estoy preguntando, él no sufrió. He demonstrated the power of seeing through the entire dream, the entire illusion is untrue. He did not make any of it true. Es simplemente mostrarnos el poder del poder mirar a todo como la ilusión. Él no vio nada de esto como verdadero. Okay, and mask, okay, he knows this is one of my favorite things. Y le estoy preguntando, él sabe que esta es una de mis cosas favoritas. Where he showed me that he did not say Lamana Sabachthani. Donde él me muestra que él no dijo la mana sabatani. Okay, why have you forsaken me? Él no dijo, ¿por qué me has abandonado? He knew the Father couldn't forsake him. He could only forsake the Father through desire not to be what he was. Él sabía que el Padre no lo podía abandonar. Él abandonaba al Padre por sus deseos de no ser lo que él era. He said, Lamanas Spectani. Él dijo la maskatani. Okay. It was a declaration of unity with the absolute reality. Fue una declaración de unidad con la realidad absoluta. For this purpose, I am granted or bestowed. That's the proximate translation of the Aramaic. Por este propósito se me ha concedido esto. Esta es la traducción correcta del arameo. He had fulfilled his purpose to demonstrate that the world is not real. Él había cumplido su propósito para demostrar que el mundo no era real. Pain is not real. El dolor no es real. Yeah, it's like a shock to the nerve. It's a happy when you go down to the subconscious mind enough with him, so he shows you every desire for pain down there, and you'll see it's wanted. Es útil cuando tú vas con Jesús y te muestra todos los deseos en tu subconsciente para vivir el dolor y te das cuenta que tú quieres esa experiencia. And you keep joining with your brother to look and look and look and release these desires. Y sigues uniéndote con tu hermano para mirar y mirar y mirar y liberar estos deseos. You see that your identity is happiness. He knew his identity was happiness. He could not be apart from the Father. Tú mirarás que tu identidad es la felicidad. Él sabía que su identidad era la felicidad. Él no podía estar separado de su Padre. The will of God, I always thought God's will was for me to do something. La voluntad de Dios, Yeah. ella dice que ella siempre pensó que la voluntad de Dios era que yo hiciera algo. Well, if God wills me to do whatever it is, I'll do it like that.
yo decía, bueno, si Dios quiere que yo haga algo, lo que sea, ok, lo haré, así con esa disposición. God's Como, will is what is. la voluntad de Dios es lo que es. He has one will. It's happiness, period. Él tiene solo una voluntad, la felicidad, punto. His will is happiness. That's all he can will. Su voluntad es felicidad, es lo único que él puede querer. Es su única voluntad. That's the happy news. Will is your will synonymous with his will, meaning your will is happiness. Esas son noticias felices porque tu voluntad unida a la de él, ya que su voluntad es felicidad, tu voluntad es felicidad. Because I can remember thinking, you know, in the play of the world, well, whatever God's will, if he wills me to suffer, I suffer, or whatever. I don't know what I was thinking. Porque yo recuerdo, ¿no? Cuando yo decía, bueno, es la voluntad de Dios, si él tiene la voluntad de que yo sufra, pues yo sufro, yo no sé en lo que estaba pensando. How could we ever be happy thinking about that idea, you know? ¿Cómo podemos alguna vez estar felices pensando en esa idea? What kind of God has a will that we would suffer in order to get to happiness or to learn something? ¿Qué clase de Dios pudiera ser uno que quisiera que suframos para llegar a la felicidad o para que aprendamos algo? You know, that pain is real and suffering is real and tú sabes, el dolor es real, el sufrimiento es real. That's insane. Eso es demente, eso es loco. So it is extremely powerful. It's extremely powerful to be shown how much it's wanted to be everything except for life. Entonces es extremadamente poderoso que se nos muestre cuánto tenemos el deseo de ser cualquier cosa que no sea la luz. And then keep following and keep joining and be persistent. Y seguir la guía y continuar uniéndose y ser persistente. Because this is what the ego loves. It loves the awakening cafeteria plan. Porque esto es lo que el ego ama. El ego ama el plan de la cafetería del despertar. It puts its little cafeteria tray together. This is cafeteria spirituality, and I'm going to pick and choose what I think is going to be most helpful for healing the mind. Él pone una cafetería espiritual y él va a decidir lo que él cree que es lo mejor para sanar la mente, para despertar. The experience here, all that, there's only one voice worth listening to and following, and then that is the way you can be shown every single thing in your mind. Lo hemos experimentado aquí, solamente hay una voz que vale la pena escuchar y que se nos muestre y luego poder mirar y limpiar las cosas que están en la mente. So that following makes the subconscious, you're turning over everything in your subconscious mind to be shown and revealed. All the untruths just get released. Entonces, ese seguir, lo que estás haciendo es permitiendo que se te muestre todos los deseos subconscientes que necesitas mirar para liberar todo eso que tú estás disfrutando para poder liberarlo. And to really see that the ego is going to protest anything that gets you anywhere near close to seeing what's true. Y darte cuenta que el ego va a protestar a cualquier cosa que te traiga cerca a lo que es verdad. So you have to turn and stand into those denials and be determined to look. Entonces tienes que mirar hacia adentro, estar decidido a mirar esas negaciones y estar determinado a mirar. That no matter what. Que sin que importa nada, o sea, no importa lo que ocurra, tú lo haces. That no matter what it takes, you're going to see every single thing, every single subconscious desire to deny light. Que no importa lo que te tome, tú vas a mirar cada una de las cosas que están en el subconsciente que son tus deseos para negar la luz. And follow the plan that he sets out. And of course, miracles we call his plan for the atonement. Y seguir el plan que él establece en el curso de milagros lo llamamos su plan para la expiación. And really not to underestimate the level of wanting of not being awakening. En realidad no subestimar el nivel de querer, el no querer estar despierto.
And to see that and be open enough to see the addiction to not being awakened, like consistently awake. Y el mirar eso y el mirar la adicción que existe de no querer estar consistentemente despierto. Because that's another play in consciousness. Oh, I've seen, I see that it's all a play and a dream and all these kinds of things. Porque ese es un juego en la conciencia en el que tú dices, oh, ahora yo veo que todo esto es un sueño en la conciencia. Lo veo. It's really helpful to touch base with the one who knows and go, do I have more to see? Pero es útil estar en contacto con aquel que sabe y preguntar, ¿hay algo más que tenga que ver? And then look at everything. Y entonces mirarlo todo. So I'm going to open it up to questions, see if anyone has any questions, and, share what Jesus is telling you about what you need to look at to heal the mind. Entonces voy a abrir la sesión para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta para compartir lo que Jesús quiere mostrarnos que es útil para sanar la mente. So we really want to focus these sessions on hearing that voice and speaking that voice. Yo realmente quiero enfocar estas sesiones en escuchar esa voz y hablar esa voz. Because it's your voice. Porque es tu voz. I must have a lot of desires to experience pain and tiredness, because that's my everyday now. Yo le estoy diciendo que yo voy a tener un montón de deseos de experimentar dolor y cansancio, porque así estoy últimamente. So let's ask Jesus, Nita, if you'd like, because it's for all of us, is to go down and go, Jesus, what desire is under that we could look at? Entonces vamos a preguntar a Jesús, porque esto es para todos nosotros, que nos muestre qué deseos están ahí debajo. Jesus, is that experience relish? Do I just love it down in my subconscious mind? Jesús, es esa experiencia, me disfruto de esta experiencia allí en mi mente subconsciente. It's a desire to be a victim, to have an excuse not to, to feel justified to quit and just say, call it quits, I'm tired. Oh, that's a good one to look at. That's a good one. Es un deseo de ser víctima, de sentirme que estoy cansada y que ya quiero renunciar a todo, ya no quiero hacer nada más. Oh, that comes up a lot, but you can just see how much the ego relishes that experience of going, I quit, I'm not doing this anymore. See if that's down there. Pero podemos ver cómo el ego disfruta de esta idea de, ay, ya renuncio, dejo todo, ya no quiero hacer más esto. Miremos si es que eso está ahí abajo. Jesus, yes, at the same time, he shows me, at the same time, I feel guilty for having that thought of wanting to quit. It's a whole, porque entonces me muestra la culpa de tener el deseo de soltarlo todo. Es como un enredo ahí. So ask him if he'll show you the relishing of that experience, just loving to just go, oh my gosh, I just want, like some kind of power or something in that. Do I get power? Do I think it's heaven if I quit looking, Jesus? Le voy a preguntar si es que está debajo, si es que encuentro algún tipo de poder, si es que yo lo dejo todo. Le voy a preguntar a esta voz. Yeah. The power of I choose. Sí, el poder de yo soy la que elige. It's so good to see that. You see? Es muy bueno ver eso.
Can you see the golem down there? So we talk about having that little golem that just loves it. It goes, I love this. I love this power to Si choose. podemos ver a Gollum ahí abajo diciendo, quiero este poder de ser quien decide. Is wanting to be right, is wanting to choose to suffer. This is good. Es querer tener razón y querer elegir sufrir. This is powerful. Do you see when you get to go down there and see how much the ego relishes? There's a part, the lower level of awareness that relishes suffering and gets to choose suffering and thinks it a good deal. Este es un poder, es muy poderoso porque es mirar debajo del nivel de la conciencia ese disfrute de querer, del sufrimiento. Queremos sufrir. What did you say after the relishing of suffering? Oh, pensamos que es algo bueno, que es un buen negocio sufrir. But Because that's in reality, I'm afraid. What Mm. comes up is fear. Porque lo que luego emerge es miedo. and what's under the fear? What's being protected? ¿Qué es lo que estoy protegiendo que está debajo del miedo? Me pregunta. Le preguntamos a Jesús. Is thinking that I will not be loved. Lo que me llega es un pensamiento de que no voy a ser amada. I will be rejected by God. That's my thinking. That's my fear. There must be something below, right? Yes. Jesus, do I relish the experience of feeling rejected by God? Do I relish that? Entonces, como me llegó que lo que está debajo del miedo es un miedo a ser rechazada por Dios, le estamos preguntando a Jesús si es que acaso me disfruto ese deseo de ser rechazada por Dios. ¿Qué es lo que está allí? Yes, I do relish it because I really don't want to. I want to do it my way. Entonces sí, porque en realidad sí, porque lo que quiero es hacerlo a mi manera. I don't want to follow anything. No quiero seguir nada, a nadie. Jesus, do I feel like not following is heaven, but it's really hell? Jesús, ¿acaso siento que no seguir es el cielo, pero en realidad es el infierno? Yes, it's hell, of course. But I feel like, yay, I'm getting my way. Pero siento como, sí, hago lo que yo quiero. I feel like I'm the hero. Ah, yes, I get to do what I want, but I'm suffering. Siento que yo soy hago lo que yo quiero, pero en realidad hay sufrimiento ahí. It's helpful to see how much we relish and think it's a good deal to say no to God. Es útil ver cuánto nosotros deseamos y realmente pensamos que es un buen negocio decirle no a Dios. Yeah. I see like a little figure of a dream having a tantrum. Veo como que una figurita está teniendo una pataleta, como los niños chiquitos, really in resistance. Resistencia. Like in anger. And what's When it thinks its way. Yeah. And what's the anger covering over? It's always something being protected with anger.
So what's the piece of personal identity that's being protected? Entonces estamos mirando porque como vio un personaje que está teniendo una pataleta, entonces no, me dice que cuando hay disgusto, siempre el disgusto está protegiendo algo. Entonces vamos a ver qué es lo que el disgusto está protegiendo. It's my unwillingness to recognize that, yeah, it was me doing all of this. Lo que me llega es mi falta de voluntad de reconocer que soy yo quien fabriqué todo esto. Es my wanting to feel like a victim. Es mi deseo de sentirme víctima. My unwillingness to be accountable. Mi falta de deseo de ser responsable. My wanting to project guilt outside of me. Es mi deseo de proyectar la culpa fuera de mí. And what he's telling me is that there's no one to blame. There's no one to blame. Don't blame myself either. No hay nadie a quien culpar. No culparme a mí tampoco. It's only a willingness to recognize. Solo se trata de tener la voluntad de reconocer that I am the innocent son of God. Que soy el santo hijo e inocente hijo de Dios. He's telling me you can choose to come out of heaven. I mean, out of hell. Stop wanting hell. Me dice entonces que deje de querer el infierno. Choose again, que elija de nuevo. Is there guidance you didn't want to hear or you're reluctant to hear that he's trying to tell you? Si es que hay alguna guía que no quiero escuchar o que no sé. Yeah, I don't want to read Kenneth Wapnick. Una guía que no quiero seguir es que no quiero leer los libros de Kenneth Wapnick. Is there anything else? Algo más. I don't see it right now. No veo nada más.
Jesus, if there's something in guidance that you're pointing to, you help make it really clear. Say it again, Kay. I just said, I put the request out, Jesus, if there's something in guidance you. that we need to hear, will you make it really clear? Le estamos preguntando a Jesús si es que hay algo con respecto a la guía, si es que Él nos quiere clarificar, que sea muy clara la guía. I can't see anything. I can't hear anything right now. All we can do is be open, and also for those who are interested, you can use the guidance worksheet and sit down and go through that, or join with a brother. It's always helpful to join with a brother to hear guidance. Entonces se nos anima a mirar la hoja de trabajo de la guía o el unirnos a los hermanos. Siempre es muy útil unirnos a un hermano. Yeah. It's helpful to see how much we really like that sense of autonomy and think it's heaven to be autonomous, but it's really hell. Es muy útil ver cómo nosotros tenemos ese deseo por autonomía. Pensamos que la autonomía es el cielo, pero en realidad es el infierno. But it's also helpful to see it's just a conversation we're having with them. You know, everyone can have the same conversation. There's really no limit. Es muy útil ver que esto es simplemente una conversación que estamos teniendo con esta voz. Todos lo podemos tener, no hay ningún límite. There are people ask me if the Jesus and New Covenant was channeled, and I have to say, no, it's not channeled. Hay personas que me preguntan si es que un nuevo convenio de Jesús fue canalizado, y tengo que decir, no, no fue canalizado. Because that implies that someone has some kind of special skill to hear Jesus, when it's not a special skill, it's just willingness to hear it. And we all have equal opportunity for that. Porque eso implicaría que tiene que requerirse de alguien especial para que escuche a Jesús, y no hay nada en especial. Todos tenemos la oportunidad igual de escuchar esa voz. We all have the equal opportunity to stand into denial and just keep clearing desires till there are no desires left to clear. Todos tenemos la oportunidad por igual de entrar a nuestras negaciones y continuar liberándolas hasta que ya no quede ninguna por liberar. And it's comforting to hear and talk to him like that and ask him if he's going to help us through it. You know, is he going to help us see all the denials? Y es muy cómodo preguntarle a él si es que él nos va a ayudar de esta manera, si él nos va a ayudar a ver todas las negaciones.
So it really doesn't require a Course in Miracles background to do this kind of work. En realidad no se necesita tener una historia con un curso de milagros para hacer este tipo de trabajo. You know, it's just willingness to see what's true. Am I willing to see who I am in truth? Es simplemente la disposición de ver la verdad. Estoy dispuesto a ver quién soy en realidad. And then to do these deep joinings together. Y entonces hacer estas profundas uniones juntos. So is he saying that we're ready for a miracle, or do we go deeper? Estaba preguntando si estoy listo para un milagro o si que necesito ir más profundo. He's telling me I'm ready for a miracle. To me, the miracle of hearing that all I need to do is recognize my innocence was a big gift. Para mí, el que él me diga que solo tengo que reconocer mi inocencia fue un regalo grande. You know, we can also do a check-in too and ask from Jesus, do I still have a desire below my level of awareness to be right? Y podemos revisar, preguntarle. We can do a check-in with him and see if that's still there, or is that released? Vamos a revisar con él. Jesús, tengo todavía un deseo debajo de mi nivel de conciencia para tener la razón. Preguntar si es que ya lo he liberado. Am I still relishing the right to choose and the power that comes, I think, comes from choosing? Todavía estoy encontrándole el disfrute al deseo de tener el derecho de elegir y de sentir el poder que viene de elegir. He tells me no. Another good question too is, Jesus, do I still feel that there's some kind of power or happiness in being right? It's a good test.
Otra buena pregunta es, Jesús, todavía siento que hay algún tipo de poder en tener la razón. Is he telling you anything else, Nina? No, well, he told me no, I don't relish that. He told me that I'm ready to follow. You've come into humbleness. O sea, me dijo que entré en humildad. Yeah, it's really beautiful. Acknowledging that that's the only way to find happiness. Yes, that's beautiful. Reconociendo que esa es la única manera de encontrar la felicidad. It just cuts, that following is so essential because it just cuts the ego right off. Y el seguir es tan esencial porque corta de una al ego. It's to break the addiction to following the ego thought system. Es romper la adicción de seguir los pensamientos del ego, el sistema de pensamiento del ego. Beautiful, thank you. Muy bonito, gracias. Thank you. That's for all of us. Eso es para todos nosotros. Does anyone else have something they would like to share? ¿Alguien más tiene algo que quisiera compartir? Muy buenas noches para todos. Good evening, everyone. Hi, Molly. Hola, Hola, ¿cómo estás? Es una bendición para mí estar aquí. Les agradezco inmensamente la oportunidad. Es mi primera conexión en Zoom. Estoy nueva en el grupo. Ya, esperemos un Entonces, ratito. Ok. It's a true blessing for me to be here. I thank you for the opportunity. It's my first Zoom meeting. Ok, sigue. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de que leí el libro que me fue compartido de las enseñanzas de Jesús, el curso de milagros, integrando toda la información. Muy agradecida porque sí siento una gran paz y dispuesta a seguir aprendiendo y seguir adelante. Ok, gracias. Un segundo. Entonces, so she's very moved by the book that was shared to her, also A Course in Miracles, and she's very willing to continue learning
into what we're learning. Thank you so much. She's very grateful. Gracias a ti, Moni. Thank you. Muchas gracias a ti por Oh, esta that's great. tabla tan hermosa. Mm. My pleasure. Es un placer. She thanked me for translating. It's my It's pleasure. beautiful. It's such a collaboration. Es una colaboración. You know, we think one of us is saying something and the other's taking the words and translating, but what's really happening is we're both just hearing Jesus say the same thing, one in Spanish and one in English. Es un trabajo en equipo. Nosotros pensamos que una persona está diciendo algo y la otra persona está traduciendo, pero en realidad Jesús nos está hablando a las dos. Hermoso, mil gracias. Thank you so much. It's so beautiful. I feel like Renee wants to play the piano. Does she play? I didn't know she plays. I don't know. Chopsticks. Chopsticks. No, que, o sea, es que me llegó como que ella quiere tocar el piano, pero no dice. Does anyone else want to share what Jesus is telling them? ¿Alguien más desea compartir lo que Jesús les está diciendo? Hola, buenas noches. Good evening, everyone. Con respecto al deseo del dolor, me encanta, sigo disfrutando el poder que se siente, control que se siente a través del dolor, el cansancio, el agotamiento. Okay, un minuto. About the wanting to experience pain, I am still relishing the power that I feel. ¿Tú sigues disfrutando del poder que te da el dolor? Sí, The sí, el poder. The power that Me encanta. experiencing pain gives me, I relish it truly. A good thing to see. Es algo muy bueno que puedas verlo. Just stay with that relishing because it won't outlast you. Quédate con ese disfrute porque no va a ser más grande que tú. It really gets to, for the experience here, it just gets to be so straightforward. I would just sit with the relishing of pain. I didn't care what it took. I'm going to relish this until I can't relish it anymore, until it's totally cleared. Simplemente quédate con eso porque lo que toma es la determinación de seguirlo mirando. Voy a disfrutarlo hasta que todo este deseo de disfrutar este poder se libere. It's very beautiful because I hear that you're very willing. That's beautiful. Es hermoso porque escucho que tú estás muy dispuesta. Eso es muy bonito. Gracias. Yo sigo aquí en mi disfrute. Thank you. I'm in the relishing. And it's for all of us, don't you see? Because then we all see through it together that it has no power over us unless we give it the power. Y eso es para todos nosotros porque entonces lo vemos todos juntos que realmente no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos quienes tenemos todo el poder. It's profound when you start seeing how much pain is really enjoyed in the subconscious level. It's pleasure. Es muy profundo cuando empezamos a ver cuánto se disfruta del dolor en el nivel subconsciente. Es un placer. You can ask, let's ask him, Jesus, do I get pleasure out of this pain? Y podemos preguntar, Jesús, ¿acaso siento placer de este dolor? Sí, totalmente y me encanta, lo admito. He says, yes, and I really love it. I admit it. That's beautiful. That's beautiful. Eso es lindo, dice. Hermoso.
it's so illuminating when we see it, and then you see it in innocence and just stay with we wanted, and that's how it appears. And when the wanting burns out and the desire burns out, you can't experience that pain anymore. Es muy útil cuando lo ves y cuando permaneces con el deseo, estás allí hasta que ese deseo se quema y ya una vez, cuando tú lo ves con la inocencia, una vez que ese deseo se quema, ya tú no vas a experimentar más dolor. I just keep saying, Jesus, just keep giving it to me. Can I have some more? Can you just give me as much as I till it's gone? You know, that's it. Yo lo que sigo diciéndole es, Jesús, dame más, me puedes dar más, porque yo quiero seguir hasta que se desaparece. Eso Now, es todo lo he's, que yo hago. sometimes he'll say, take a rest, you know, because the ego can get involved. Él a veces te va a decir, descansa un rato porque el ego puede involucrarse. But then I would just ask him, Jesus, I really feel like I want to go all the way. Will you take me all the way to the relish this, to fully clear this from my subconscious mind? Pero yo también le puedo decir, Jesús, estoy dispuesta a ir todo el camino, lo que me lleve. Puedo quedarme mirando aquí hasta que yo pueda liberar todo este deseo de mi mente subconsciente. And then I would just stay really persistent. I call it like a dog on a bone. I'm going to stay on this relishing as much as he can show me. Y entonces estoy realmente persistente, tanto como un perro con un hueso. Estoy ahí en el relishing, con ese disfrute hasta que ya se va. Dog on a bone. Yeah. It's like you can feel the smoke rising sometimes, but you just hang on to that and just go, I'm going to keep relishing it. And that was my experience. And all of a sudden, like the pain would just alleviate because I wasn't focusing on the pain. I was focusing on the relishing of the pain. Y tú puedes inclusive ver como si saliese humo. Esa fue mi experiencia. Yo estuve allí hasta el final, porque yo no me estaba enfocando en el dolor, yo me estaba enfocando en los deseos, en el disfrute de experimentar el pecado, perdón, en el disfrute de experimentar el dolor, y el dolor desapareció. Admito también que me encanta distraerme para evadir. I also admit that I love being distracted so I can avoid. Oh, that's good. You know what I was just hearing too? Jesus, do I relish having this feel like it's intractable or impossible to? I was hearing something similar like that. Estaba justo escuchando, Jesús, ¿acaso me estoy disfrutando el deseo de sentir que esto es imposible? Estaba escuchando algo parecido. Like, am I really happy, Jesus, if this pain feels like impossible for me to get over it? Algo así como, en realidad, Jesús, dime, yo realmente me siento feliz, es que yo siento que este dolor es insuperable. Total, me encanta Totally, el drama, yes. me encanta el dolor. I love drama, I love pain. Thank you, sister. Y no lo quiero liberar, lo admito y me encanta. I don't want to liberate, and I admit it, and I love that. I don't want to release it, she says. And she loves that. How do you think pain is bringing you heaven?
¿Cómo crees tú que el dolor te está trayendo al cielo? Eh, Me ayuda a evadir responsabilidades It en helps me. ocasiones. It helps me. Sometimes it helps me to avoid responsibilities. Mm. Yeah, it was really beautiful too. It ties into what Gita was saying earlier. It's just, we really relish not taking responsibility for the mind. Se acotaja con lo que yo estaba diciendo hace un rato, que nosotros disfrutamos de la experiencia de no asumir la responsabilidad de la mente. You know, accepting responsibility for being able to choose differently. Aceptar la responsabilidad de poder elegir de manera diferente. But this is a great first step in that direction for sure. Pero de seguro esto es un excelente primer paso en esa dirección. Because we're admitting, you know, he's right. We're addicted to this pain. We love it. Porque estamos admitiéndolo, ¿saben? Él tiene la razón, estamos adictos a este dolor y nos encanta. Yo le digo a Jesús, el dolor, amo más el dolor que a Dios. No lo puedo controlar. I told Jesus I love pain more than I love God. I cannot control that. Where else can you have a conversation about how much we love pain? ¿Dónde In más this world. pudieras tener una conversación de cuánto te encanta el dolor en este mundo? And see that that is the way to an abiding awakening. See, to transcend all pain is everything Jesus has promised us. Y mirar cómo esto es una manera de encontrar llegar al estado del despertar, que podemos trascender el dolor, que Jesús nos muestra esto. And to see how powerful we are as granted by God the Father. Y mirar cuán poderosos somos por concesiones de nuestro Padre. Until we pretend like it's not so. Hasta que dejamos de aparentar que esto no es así. Hasta que mientras aparentamos que esto no es así, que no somos poderosos. And then you just yawn out all that dead energy, you just yawn it out. Ay, entonces bostezas toda esa energía muerta, la bostezas. We call this yawning satsang. Llamamos al bostezo satsang. Because just the energy, the old dead energy, that tension. Porque toda la energía, toda esa energía vieja, toda esa tensión, the intention to deny God. la intención de negar a Dios. We just see how much we relish wanting to deny God and that it doesn't work. Porque hemos visto cuánto disfrutamos de tratar de negar a Dios y simplemente eso no funciona. And then we just yawn it all that dead subconscious content, you just yawn it all out. Entonces bostezamos todo ese contenido subconsciente muerto y lo bostezamos y lo liberamos. You yawn and it's gone. Lo bostezamos y lo soltamos. Thank you for sharing, Maria. Gracias, María, por compartir. Is there anything else he's telling you or you would like to share?
¿Hay algo más que él te esté diciendo que te gustaría compartir? Gracias a ti, muchas gracias a todos. Thank you, everybody. Sí, que está viendo por bajo de nivel de conciencia. Tengo la creencia de que sin sufrimiento no hay el cielo. Yeah, below the level of awareness, I have the belief that without suffering, there's no heaven. Boy, that's a. Boy, dices, es una buenísima. That's for all of us. Eso es para todos nosotros. See, that's where he's showing us, and we're willing to see where we flipped heaven and hell. Ahí es cuando nos muestra y estamos dispuestos a ver cómo nosotros viramos el cielo por el infierno. And this is very valuable for spiritual awakening. Y esto es muy valioso para el despertar espiritual. To see that you that we flipped heaven and hell. We're actually thinking hell is heaven. We're arguing that the world is, as we know it, is heaven when we're experiencing hell. Que nosotros nos damos cuenta cómo nosotros revertimos el cielo y la tierra y nosotros pensamos que todo lo que vemos en este mundo es el cielo, pero en realidad esto es el infierno. So what she's sharing, you see, our brothers are just reminding us of the most important teachings. Entonces lo que estamos compartiendo, nuestros hermanos simplemente nos están recordando las enseñanzas más importantes. Of why these desires do not release easily to miracles. Y por qué estos deseos no se liberan fácilmente para recibir milagros. Because below our level of awareness, we still think there's some kind of nice little treasure value that these are bringing values, that these can get us to heaven. Porque debajo de nuestro nivel de conciencia todavía tenemos una idea de que hay un tesoro que nos puede llevar, que es de mucho valor, que nos puede llevar al cielo. And we have to let him show us that we have it completely upside down and backwards. Y tenemos que permitirle a él que nos muestre que nosotros lo tenemos completamente revertido y al revés. Invertido, perdón, y al revés. She's talking about seeing the real addiction. Porque en realidad ella está hablando de ver la verdadera adicción. We're recovering hellaholics, is what we're. Somos infiernohólicos. Es recuperación. You know, instead of Alcohol Anonymous, we have Hell Anonymous. I am addicted to hell. I'm a hellaholic. Entonces, algo así como en lugar de ser alcohólicos, tenemos soy adicto al infierno. Entonces somos infiernólicos. But you don't laugh in that until you really see it. Pero no te ríes de eso hasta que tú lo ves. Totalmente de acuerdo y me encanta. Lo admito, Jesús, y me encanta. She totally agrees with it and she loves that. You know, it starts getting really funny when you start seeing the play that we really have desired hell. And that's the only reason why we have pain, suffering. We're keeping it. Pero eso se pone bastante chistoso cuando empezamos a mirar todo el juego de que realmente nosotros hemos deseado el infierno y que lo queremos conservar. You know, and then we start to see, like in this session, our brothers are bringing us gold. Y entonces empezamos a mirar como en estas sesiones nuestros hermanos nos están trayendo oro. Because we're laying bare the whole ego thought system of the relishing of suffering. That is a great gift. Porque estamos desnudando en el sistema del ego este disfrute de what were we relishing, sorry? Suffering and pain. El sufrimiento y el dolor. Eso es un gran regalo. And trying to find heaven through suffering, that's a little upside down. Y el tratar de encontrar el cielo a través del sufrimiento, eso es algo que está invertido al revés. So thank you for sharing that for us. Muchas gracias por compartir eso con nosotros.
Gracias, mil gracias. Bendiciones, feliz noche. Thank you very much. Blessings to all of you. Good night. Yeah, we love you. We love all of you. Thank you for coming and bringing your holiness and listening to Jesus for us. Nosotros los amamos a todos ustedes. Gracias, gracias por venir y escuchar a Jesús con nosotros. Keep Y on por joining. nosotros. Sigan uniéndose. Gracias.